Oremos entonces para empezar. Padre Celestial, Padre Santo, nos encomendamos a usted en esta hora de la tarde. Primero que todo, para darle gracias por la persona bendita y amada de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos, escuchar su palabra, que su Santo Espíritu sea dirigiéndola de principio a fin y que podamos estar atentos y con el corazón dispuesto a escucharle. Y le damos gracias porque este grupo va creciendo y que se siga manteniendo, que podamos ser más y que seamos fortalecidos. Quedamos en su compañía y cuidados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Ok, hoy día vamos a empezar a leer un poquito antes del 3:21 hasta el 4:8, que es la idea de llegar ahí. Los primeros versículos solo vamos a hacer un resumen y el estudio de hoy empezaría en el 3:29. Pero leamos del 3:21 en adelante, son 10, 18. A ver, del 21 al 30, Marcelo, ¿Ya? y Felipe del 31, del 3:31 al 4:8. ¿Está bien? Bueno, sí. Ya, ok. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ya, Felipe. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hasta el 4 nomás, no sé. Hasta el 8. Allá. Sí. Como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ya, está ahí nomás, gracias. Bien, leímos alto, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen del 3:21 al 28 y de ahí a ver si alcanzamos hasta el 4:8. Entonces, comienza en el verso 21, nos dice, pero ahora parte de la ley, es decir, sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces el apóstol aquí está diciendo que la ley
dice que está testificada en la ley. Entonces ella está hablando de la ley, por tanto tenía que haberlo sabido. Entonces, la justicia de Dios está testificada en la ley, en la misma ley en la cual ellos están afirmando. Entonces aparece allí, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, hay dos testigos. Generalmente para una confirmación o para un juicio se usaban entre 2 y 3 testigos. Y aquí hay 2 testigos que son la ley y también los profetas. Y lo que se manifiesta ahí es la justicia, ¿verdad? Dice, de Dios, en la ley. Dice el verso 22, vamos a repetir ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el medio, en la fe en Jesucristo. Y la justicia es de Dios, no es de los hombres. Para todos los que creen en Él. Y cuando dice todo, es todos. Entonces aquí está uniendo tanto a los judíos como a los gentiles. Y es por eso que ellos decían, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, ¿y de qué aprovecha la circuncisión? El 3:1, o sea, diciendo, bueno, ¿de qué nos sirve tener la ley y la circuncisión? ¿De cuál es si todos van a creer por la fe, entonces, ¿cuál es la ventaja? Y tenían ventaja, y la ventaja era que se le había confiado a la palabra de Dios. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia o distinción. Dios no hace distinción. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos, tanto los judíos como los gentiles. Es decir, ellos están faltos, carecen, dice, carecer de algo o quedarse atrás. Ellos no alcanzan la justicia de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, por tanto, ellos necesitan la obra de Dios para ser justificados. Dice, siendo justificados, ahí sí, ahí cambia la cosa, ¿ya? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ellos sí pueden ser justificados gratuitamente, pero por la obra de otros, no la de ellos. La obra de ellos no sirve por causa del pecado, pero la de otros sí, que en este caso es la obra de redención, ya que es la redención, la liberación por medio del pago de un precio, y ese lo pagó el Señor, que era sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos. Entonces, sí, pero mediante la fe, pero esa fe solamente puede ser establecida mediante la redención que es en Cristo Jesús, o podemos decir que ha sido hecha por Cristo Jesús, a quien Dios puso, o sea, Dios lo dio, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios lo envió y lo exhibió, lo entregó, lo exhibió. La palabra lo puso ahí, lo exhibió. Dice como propiciación, y la palabra ahí es propiciatorio. Porque ¿cuál era la idea del propiciatorio? En el arca del pacto estaba la ley, y encima había una plancha de oro que era el propiciatorio. Y ese era cubría la ley. Entonces, la ley tenía que ser satisfecha, pero para ser satisfecha, una vez al año era hecho en el día de la redención, ¿verdad? De la expiación, se llevaba la sangre de un animal que había sido sacrificado y era echada sobre el propiciatorio y delante también. Entonces, esa sangre era la que cubría o satisfacía las demandas de Dios con respecto a su ley. Entonces, por causa de que el hombre no la cumplió, tenía que ser la muerte el pago, y ese animal sacrificado y que se expresaba por la sangre, ¿cómo se llama? Allí rociada 7 veces, expresaba una vida entregada, y esa vida entregada es del sustituto, que en este caso, ahora en este tiempo, es Jesucristo. Pero era cubierto ahí. Entonces, lo que es la propiciación es satisfacer la santa ley de Dios, el cumplimiento de sus justas demandas. La ley tenía sus demandas, y el hombre no la cumple, pero es cumplida por causa de la muerte, que es sustitutoria, es un sustituto, a quien Dios exhibió como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, todo aquel que cree en su vida entregada es beneficiado de esa obra, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, especialmente en ese tiempo de la ley, cuando llevaba los sacrificios,
que cuando ellos pecaban llevaban un sacrificio, un animal, y era sacrificado y era quemado ahí en el altar del holocausto. El Señor cubría los pecados, mirando hacia el futuro, cuando Él entregaría a su Hijo, como propiciación o como propiciatorio, ¿verdad? Entonces, en la palabra expiar también es cubrir, tapar. Entonces, eso iba a ser en el futuro, pero todos los que incluso los gentiles que creyeron sin haber hecho sacrificio, también ellos fueron perdonados y fueron, dice, justificados, porque Él pasó por alto esos pecados pensando en la obra de su Hijo. Entonces, cuando el Señor muere, cubre, ya justifica a todos aquellos del Antiguo Testamento, gentiles y judíos, y también hacia el futuro. Es la obra central. Y como habíamos dicho alguna vez, el Isaías 53 es central en la Escritura, en toda la Biblia. Si ustedes ahí hacen un corte, está en la mitad de toda la Escritura. Entonces la cruz de Jesucristo es central. En su paciencia, dice, los pecados pasados. Él esperó hasta que viniera su Hijo. Después dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, la justicia se estableció ahora cuando su Hijo murió. Se estableció la justicia para todos. Ellos fueron perdonados, justificados, pero se estableció ahora, en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué Él dice a fin de que Él sea el justo? Bueno, porque Él no iba a justificar sin un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. No iba a justificar porque Él es bueno, aunque es bueno. Pero siendo bueno, Él no iba a pasar por alto el hecho de que Él es justo. Por tanto, tenía que haber un sacrificio. Y por eso los sacrificios del Antiguo Testamento eran necesarios en vista del sacrificio único y absoluto y total, que es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces Él es justo porque Él justifica, ¿verdad? Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, Él justifica. Cuando dice de la fe de Jesús, tiene que ver con su vida entregada en la cruz del Calvario y por supuesto también con la resurrección, que es la justificación del Señor que nunca pecó. No dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu Hijo, que tu santo vea corrupción. O sea, era necesario que el Señor fuera levantado para justificar. Por eso ahí al final del capítulo 4 dice, el cual fue, 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Él fue justificado en la resurrección, pero fue resucitado para nuestra justificación. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo, ahora, ya, un tiempo ese, dice, es un tiempo específico, ¿ya? Como habíamos leído ahí en Gálatas 4:4, lo leímos, que el Señor vino a su tiempo. ¿Cómo lo dice? Lo dice así. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, ese tiempo que aquí en la misma palabra, tiempo del versículo anterior, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Y aquí dice, con la mira de manifestar en este tiempo específico su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque hay un sacrificio, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. No podía ser pasada por alto su justicia, que Él es justo. No podía Él entregar eso o vender eso. Tenía que haber un sacrificio, por eso era necesario que su Hijo entregase su vida. Miren, ¿por qué era necesario? Vamos a leer un poquito aquí, dice así. Dice, verso 11, el capítulo 9 de Hebreos, por si la quieren anotar, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, la del Señor, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra
rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, de la carne, lo cual lo hacían, o sea, santificaban para la purificación de la carne, o sea, el Señor realmente perdonaba cuando ellos presentaban un sacrificio. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Mucho más. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y otro texto dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ya? Eso está en el 10.5, 10.4 de Hebreo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces el Señor viene porque el Padre lo envía, porque dice hacer tu voluntad. El Padre lo envía. ¿Por qué? Porque Él es para que sea el justo. Él no iba a perdonar y no iba a justificar sin un sacrificio que mediara entre Dios y los hombres para justificar. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia o un motivo de gloria? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, si el hombre se jacta de sus obras o de lo que él hace, en un sentido deja sin validez o deja a un lado la obra del Señor. Por eso es la ley de la fe en lo que Dios hizo a través de su Hijo, poniéndolo como redención y como propiciación por los pecados nuestros para poder justificar. Y vimos el 28 que dice, concluimos, es decir, la palabra concluir significa emitir un juicio en una discusión. Entonces, después de la discusión, del 21 al 27, concluye. Dice, o sostenemos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Los mata, sin las obras de la ley. Por fe, sin las obras de la ley. ¿Ya? Porque la ley lo único que hace es dar a conocer el pecado. Y ahora empezamos. Dice así, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. También de los gentiles. Entonces, si fuera Dios de los judíos, o sea, si solamente Él justificara por la ley, o a los que están bajo la ley, o tienen la circuncisión, sería solamente Dios de los judíos, no de los gentiles. Entonces salvaría solamente a los judíos y estaría haciendo acepción de personas. Entonces aquí Pablo, de una manera, siempre de una manera con mucha sabiduría, él le dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Entonces los judíos decían, bueno, si es por la fe, entonces ¿qué beneficio tenemos nosotros? ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Momento. Si tienen ventaja, pero Dios desea salvar, su amor y su deseo de salvar es para todos los hombres, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Entonces, si fuera por la ley, los gentiles quedarían fuera, porque a ellos nunca se les fue dada la ley. Por eso él dice, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? También de los gentiles. Es el Dios de todos los hombres, el creador de todo linaje. Dice que somos de una misma sangre, dice ahí el apóstol Pablo. Entonces dice, ciertamente también de los gentiles, sin duda también de los gentiles. Por tanto, no podía ser por la ley, porque los gentiles quedarían afuera. Y después dice, porque Dios es uno. Dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, porque Dios es uno. Él no está dividido y no tiene una mente dividida, es uno. Ellos tenían que entender que ellos eran un pueblo escogido para hacer testimonio y luz a los gentiles, o sea, la salvación también para los gentiles, lo que la mayoría nunca entendió. O sea, también Dios de los gentiles, pero Él comenzó con los judíos para que los judíos pudieran iluminar a través de la ley que ellos, la ley se puede decir no necesariamente cumplida, sino honrada, en el sentido de decir, Señor, tu ley es santa, es justa, yo soy pecador, pero tu ley es santa, y procuramos
la reconocemos, procuramos vivir de acuerdo a la ley. Y si ellos hubieran vivido de acuerdo a la ley, sería un pueblo realmente santo en su vida y hubieran sido una luz para los gentiles. Y lo que hicieron ellos es que se enaltecieron y pisoteaban a los gentiles, en vez de ser luz. Entonces dice, Dios es uno. Por tanto, ellos tenían que hacer, por así decir, el foco de luz o de iluminación hacia todo el mundo. Esa era la obra de Dios, era su propósito. Por eso, ahora el Señor es luz a los gentiles, porque Él, siendo el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías de los judíos, Él ahora es luz a los gentiles, que es el siervo, en el capítulo 42 de Isaías, es el siervo que toma el lugar de Israel como siervo, y ahora sí él ilumina a los gentiles. Y cuando muere, muere también por los gentiles. Por eso nosotros entramos en un nuevo pacto. Es el nuevo pacto que está en base a la muerte del Señor, en donde dice que su espíritu morará en nuestros corazones, y eso será también en el milenio para con los judíos. Entonces dice, porque Dios es uno, Él no está dividido. ¿Ya? Mire, hay un texto que dice así para los judíos, dice, en Deuteronomio 6:4, con respecto a que Él es uno, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más, es uno solo. O sea, no hay un Dios para los judíos y uno para los gentiles, hay uno solo. Y uno solo el que creó todas las cosas. Uno es. Bueno, eso para evitar la idolatría, pero Él es uno solo. Dice allí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es Jesucristo, no dice Dios, pero Jesucristo es Dios. Pero hay un solo Dios, dice, y un solo mediador. ¿Cuántos dioses? Uno solo. Y un mediador que es Jesucristo hombre. ¿Para quién? Para todos, tanto judíos como gentiles. Entonces hay un solo Dios. Y dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, a los que están bajo la ley, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, porque Dios es uno. Y Él, aunque los judíos tenían la ley, la salvación o la justificación ha sido siempre por la fe. Y después va a dar dos ejemplos por lo menos. Entonces, la forma de salvar de Dios es la misma. Lo que pasa es que Israel tenía que ser un testimonio. Nosotros ahora somos un testimonio, pero nosotros tenemos algo distinto, que no es la ley, sino que tenemos su palabra y tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y nosotros hemos de ser un testimonio ante el mundo que son iguales que nosotros, pecadores como nosotros. La diferencia es que por la fe hemos sido justificados. Y ahora ellos también hay que expresar y explicarles que la única manera de ser liberado del pecado y justificado, recibir o ser declarado justo delante de Dios, que esa es la palabra, es un término jurídico, es por medio de la fe. Ese es nuestro testimonio para con ellos. Por supuesto, en nuestras vidas también. Dice, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por el mismo medio a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Después dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Es decir, la fe dejó la ley fuera, ya la ley no tiene ninguna validez. Dice, entonces pues, es decir, bueno, diría los judíos, porque aquí está escribiendo los romanos, pero él como sabe que hay una mentalidad judía muy fuerte, porque él también es judío, él está hablando aquí en los romanos para que ellos puedan entender y no limitar el evangelio, sino saber que es para todos. Porque está comprendida la iglesia de Roma tanto de judíos como de gentiles. Luego dice, entonces por la fe invalidamos la ley, dice ahí. O sea, la anulamos, la dejamos sin valor, esa es la palabra, la dejamos sin valor, la dejamos inútil, la ley. Mire, el Señor dice así, en 5:17 de Mateo, dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido a abrogar. Dice, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Entonces, él siendo judío, él vino a cumplir, no a abrogar la ley.
Y él aquí está en el Sermón del Monte y está mostrando la ley tal como es, no como los judíos que ellos la acomodaban y además le agregaban sus propios términos, sus propios se puede decir, leyes humanas solamente. La agregaban. Entonces el Señor ahí dice que no vino a abrogarla, sino a cumplirla, pero la está presentando de Mateo 5 al 7 al final, está presentándola tal como es la ley. Dice, por la ley anulamos, por la fe anulamos la ley, dice, en ninguna manera. Y esa es la misma palabra que hemos visto antes, que significa jamás, no sea, no suceda, por ningún motivo, en absoluto, porque la ley fue dada y la ley fue dada para cumplirla y el Señor la cumplió. Dice, sino que confirmamos la ley. Y esa palabra confirmar significa establecemos, sostenemos, determinamos, poner en pie, es decir, todo lo contrario, confirmamos la ley. Y la ley fue dada para denunciar el pecado y también para mostrar establecer un diagnóstico en cuanto a la realidad del hombre. Entonces, denuncia el pecado, pero también establece al hombre como pecador, necesitado de la justicia, de la intervención divina. Para eso ha venido la ley. Una de las cosas ha sido para que sea mostrada la santidad de Dios, pero también para expresar, ¿verdad?, que el hombre, hacer un diagnóstico del hombre y llegar a la conclusión de que él es falto, como dice ahí, están destituidos de la gloria de Dios. Está falto para poder llegar a alcanzar al nivel de la santidad o de la gloria de Dios. Y eso es lo que hace la ley. ¿Ya? Entonces, porque dice por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley hace que el pecado se manifieste. Dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, pero no lo deja ahí, sino que la ley lleva y, por así decirlo, lleva como un pedagogo en la palabra, como uno que está asistiendo, que está dirigiendo, lleva hacia la fe, que es Cristo. Entonces, ahora vienen las ilustraciones. La ilustración aquí es Abraham, pero también es David. Entonces, comienza con ellos y da ejemplos que ellos conocen, porque Abraham es el patriarca más conocido, es el principio de su pueblo, es el padre de la fe y es reconocido en Israel como el hombre más grande de la historia, Abraham. Vamos a ver algunas cositas. Dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Ya? Entonces, aquí se puede traducir un poquito distinto, porque aparentemente aquí está hablando de lo que él alcanzó o halló por medio de sus obras. No que sea el padre según la carne, no sea padre solamente de los judíos. Aparentemente aquí no está diciendo eso. Vamos a tratar de cambiar un poquito en la lectura. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham según la carne? Es decir, nuestro padre. O también se puede decir, ¿qué diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Es decir, por las obras, según conforme a lo humano, a las obras de él. Lo que pasa es que Abraham era reconocido como un hombre muy, muy justo, un hombre que tenía una vida prácticamente incorruptible y que todo lo que él hizo era justo y perfecto. Mire, hay una declaración de los rabinos que dice así, dice, Abraham fue perfecto en todos sus tratos con el Señor y obtuvo favor por la justicia manifestada a lo largo de su vida. Entonces los rabinos, ellos pensaban y consideraban, tenían tan en alto a Abraham, que esto no lo dice la Biblia por lo menos, fue una conclusión de ellos, de que él fue perfecto en todo su trato con el Señor y que el favor o la justicia que él recibió la recibió por la justicia manifestada en él a lo largo de su vida.
Eso es lo que ellos pensaban. Y es como se llama, un reconocimiento muy alto en cuanto a Abraham, pero no es correcto. Pero no vamos a negar de que ellos reconocían a Abraham como un gran patriarca, ¿ya? Y que prácticamente todas sus obras habían sido justas delante de Dios. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham según la carne? Es decir, nuestro padre, y cuando dice nuestro padre sería el padre de todos los que son de la fe, en ese caso. Y me parece que por ahí es mejor la dirección de esta lectura. Entonces, dice, aquí está hablando de la justicia de la fe en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Antes de la ley. Dice, cuando dice nuestro padre, ahí la palabra es antepasado, ¿ya? Es nuestro antepasado, ¿ya? Entonces, ¿qué pues diremos que ha hallado? Que ha hallado nuestro padre, Abraham, según la carne o en cuanto a la carne, es decir, por medio de sus obras, por medio de sus actos. ¿Qué es lo que halló? ¿Halló algo? ¿Encontró la justicia? ¿Encontró la salvación a través de las obras o por la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ellos, los judíos, ¿ya? Aunque aquí está hablando de todos, pero los judíos pensaban que él había hallado algo según la carne. Y mira lo que dice acá. Cuando dice ¿por qué? Porque si Abraham, ahí es una condicional que significa afirmación, una condicional de afirmación. Dice así, mire, porque ya que Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando dice, porque ya que Abraham, él está hablando de acuerdo a lo que pensaban de Abraham, los judíos. ¿Qué es lo que pensaban? Que Abraham fue justificado por las obras. Entonces por eso es una afirmación, porque ya que Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Por qué tiene que gloriarse? Porque es por las obras. Tiene de qué gloriarse. Abraham tiene de qué jactarse. Pero mira lo que dice allí en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, aislada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, nadie puede jactarse por las obras o por la ley de las obras. Por tanto, cuando ellos aseveran, y el apóstol Pablo está tratando de poner aquí a un interlocutor que está diciendo, bueno, ya que Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Claro, si fuera por las obras, claro que sí, porque todo el que hace algo y cumple y se siente beneficiado por eso, claro que se gloria. Por ejemplo, si a mí me mandan a hacer un trabajo y lo hago bien y todo, yo me jacto, miren lo que hice, perfecto, ya, un dibujo, un trabajo, lo hice perfecto, pero pucha que soy bueno, ya, pucha que soy bueno para hacer las cosas, ya, y me aplauden y ya, eso. Pero tiene que gloriarse, pero dice, mire cómo dice, pero no para con Dios. Es que Abraham no era especial, Abraham era un tremendo hombre, un patriarca, un tremendo hombre, el padre de la fe y el padre de Israel. Pero ¿saben qué? No para con Dios. Si realmente ellos reconocen, o si se reconociera que Abraham fue justificado por las obras, sí tiene de qué gloriarse, y cualquier hombre tendría de qué gloriarse, porque ellos lo veían como un hombre que es justo por sí mismo, pero no para con Dios. No. Y ahí los mata el apóstol Pablo, pero los mata. Pero él es directo, el apóstol Pablo es directo, él no se anda con chicas, nunca, pero para ayudarles, para que ellos puedan entender. Entonces la ilustración aquí es con respecto a Abraham, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Qué pues diremos que yo Abraham, según la carne, es decir, nuestro padre? Porque ya que Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Bueno, sí,
Tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y miren, y aquí, en esta ilustración, pone como testigo la Escritura. Mira cómo dice, o como base la Escritura. Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No por lo que hizo, sino por lo que creyó Abraham. Y aquí tenemos antes de la ley, porque Abraham es antes de la ley. Dice, ¿qué dice la Escritura? Es decir, está expresando y está manifestando la autoridad de las Escrituras. La Escritura es autoritativa. No es lo que Pablo piensa, no es lo que se le está ocurriendo, sino él está estableciendo la Escritura y lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira, lo voy a leer para que expresarlo bien. Dice así. En el 15:4 de Génesis, dice así. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Es decir, pensando él que le iba a heredar el siervo, ¿verdad? Él le dice al Señor que no, ¿ya? Porque él estaba pasando la edad y no tenía hijo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Seguramente ni siquiera empezó a contarlas porque es imposible. Pero le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo? Incontable, que no se puede contar. Y creyó Jehová, y eso le fue contado por justicia. ¿Qué cosa? Cuando creyó a Jehová lo que Dios dijo. Es decir, creyó a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová, a su palabra creyó. Y eso le fue contado por justicia, no lo que él hizo, sino lo que creyó Abraham. Entonces ellos conocían la Escritura y por eso que se las presenta, para que ellos puedan ver lo que no querían ver. Entonces dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. O sea, podemos nosotros establecer con ese texto porque ya que Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse porque fue justificado por las obras. ¿Podemos establecer eso, lo que piensan los rabinos, los fariseos? Mire, dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cambió la cosa. Entonces, esa palabra creyó es la palabra amán, que es amén, que significa estar firme, confirmar. Es decir, cuando Abraham creyó, confirmó y dice, estuvo firme con lo que Dios dijo, le creyó. O sea, él no titubeó cuando él le dijo que así será tu descendencia, como las estrellas incontables, así será. Él no titubeó, sino que dice que estuvo firme y lo confirmó. Por eso la palabra amén es confirmar. Nosotros siempre lo he dicho ya, amén significa así sea, pero el amén en el Antiguo Testamento es confirmar. Así es y así será. Esa es la palabra amén. Así es y así será. Es confirmar, estar firme. Entonces no dudó. Y después, la parte final del capítulo 4, vamos a ver también la fe de Abraham con respecto al nacimiento de su hijo Isaac. Dice, y le fue contado, es decir, fue puesto a su cuenta, le fue imputada la justicia. No es de él la justicia es de uno de afuera. Por eso esa palabra fue contada, es pasiva. ¿Qué significa pasiva? Que él lo recibió de uno de afuera. No fue por lo que él hizo, sino que fue por lo que él creyó, y la justicia le fue imputada desde uno de afuera, que en este caso es Dios. Su fe le fue contada por justicia. La justicia no puede proceder de lo de uno, imposible. Mire, voy a leer un texto que dice así, en el mismo Romanos, pero capítulo 8, solamente para mencionarlo, dice así. El verso 3 y 4 del capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la justicia de la ley dice, se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si anduviéramos conforme a la carne, la ley la destruye, o sea, muerte. Pero por el Espíritu cumplimos la ley. Entonces la justicia de Dios es por la fe, y esa justicia se establece por el hecho de ser sellados con el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo nosotros cumplimos la ley. La cumplimos por el Espíritu Santo, no por la carne. Entonces aquí Abraham es por la fe, creyó, estuvo firme, seguro, sólido. Así es y así será. Cuando Dios le prometió una descendencia incontable. Dice, verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ya? Y la palabra ahí salario es un premio, es un pago. ¿Ya? No es por gracia, no es por desear darlo, sino dependiendo de lo que la persona hace. Entonces, pero al que obra, es decir, al que trabaja, al que efectúa, al que trata de cumplir la ley y trabaja ya, y ahí no descansa y hace un esfuerzo para cumplir, dice, no se le cuenta el salario como gracia, no porque él se esforzó, sino como deuda. Entonces, en el fondo, es esa deuda para quien trabaja. Entonces, si yo le trabajo a alguien, él me debe a mí. Y entonces, ¿por qué me debe a mí? Me debe porque yo hice un esfuerzo, gasté energías para recibir un pago. Entonces, él me debe a mí. Pero en Dios eso no corre. Porque si no, no sería por gracia, sería por obras. Y nunca ha sido por obra la justicia. Entonces dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, si realmente Abraham, según la carne, hubiera sido premiado, hubiera recibido un pago, dice, por las obras, tendría de que gloriarse y diría ya, págueme lo que me debe. Dios, págame lo que me debe porque yo he hecho todo bien. ¿Ya? Entonces dice, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿Ya? Como deuda. Entonces, ahora expresa que había expresado previamente que somos justificados gratuitamente por su gracia, no por las obras. No es un premio, un pago, sino que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios expresa todo su amor, el amor en descenso que tiene que ver con la salvación por medio de su Hijo. Entonces dice verso 5, más al que no obra, es decir, al que no se esfuerza para la justicia, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí es otro. Aquí no es el que procura cumplir para que Dios le pague. Entonces la gente dice, por ejemplo, pero si yo me porto bien, yo cumplo todas las cosas, yo soy fiel, yo hago mi trabajo, cuido a mis hijos, cumplo con las cosas de mi casa, no odio a nadie, no peleo con nadie, no tengo nada contra nadie, yo creo que merezco el cielo. O sea, Dios debería tomarme en cuenta, más o menos así, ¿ya? Entonces dice, más al que no obra. Nadie dice que tiene que hacer su vida extremadamente pecaminosa y abiertamente pecaminosa, no. Pero dice al que no obra, sino cree. O sea, el hombre para la justicia tiene que dejar de hacer cosas, sino depender y creer. Como dice ahí la palabra amán, decir amén, confiar, estar firme, confirmar. Dice, pero, la palabra ahí es pero, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Oye, y aquí los judíos, ¡ay, muerte!
muertos, porque ellos conocían la Biblia, pero mire, cuando les conviene nomás sacar la Biblia, cuando no les conviene se quedan calladitos, ¿ya? Entonces, igual que nosotros también a veces, ¿ya? Entonces, aquí dice aquel que justifica al impío. Entonces, los judíos de ahí, de Roma, o cualquiera que estuviera leyendo esto, diría, pero esto no está en la... ¿Pero cómo puede ser eso? Miren, veamos unos textos. En Éxodo 23:7, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ellos entendían? ¿Ya? Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces el que hacía lo malo, Dios no lo justificaba. ¿Bo? Eso está diciendo ahí. ¿Bo? Entonces, ¿cómo dice aquí? Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces, ellos tendrían en su mente que Dios, que esto es falso, esto es una herejía, porque Él justifica al justo, no al impío, ¿bo? Según la Escritura, ¿bo? Lo que ellos entendían. Porque ahí dice que no justificará al impío, entonces tienen a ella, ya. Entonces, veamos otro texto que dice así, a ver. A mí me encantó eso porque en el fondo uno dice, bueno, ¿qué justifica el impío? Bueno, para nosotros es súper sencillo, para un judío no es tan sencillo, no es tan fácil que quepa en su mente, ¿ya? Vamos a ver si está bien el texto. A ver. Ya. Dice, si hubiere pleito, aquí está la ley también, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal de Deuteronomio 25.1, para que quiera anotarlo. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y aquí dice que justifica al impío, al pecador, al culpable. Entonces los judíos están diciendo, ¿qué está diciendo este caballero? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, lo último, voy a leer, hay un texto que es bien importante, el Proverbio 17:15. Dice así. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Quiénes? El que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Eso en Proverbios 17:15. Entonces, ¿cómo esto es una abominación? ¿Es que justifica al impío entonces? ¿Po? Así piensa el judío porque entiende la escritura. ¿Po? Claro, el punto es que ahí está bajo la ley. Ahí está bajo la ley. Y ahí está hablando la respuesta de Dios con respecto a los actos de los hombres. Y aquí en Proverbios está hablando de los jueces. Que si un juez justifica, dice, al impío y condena al justo, dice, ese es abominación a Jehová porque Dios es justo. Entonces, si alguno falta la ley y porque tiene billete, el juez lo justifica, ¿verdad? Y el otro que no faltó a la ley, ¿verdad? Lo condena al justo porque no tiene plata por interés. Ese es abominación, que se daba mucho y todavía se da. Pero el problema es que en ese tiempo estaban bajo la ley y la ley el pacto de Moisés es condicional, no es incondicional. Condicional significa que cuando se dio la ley, los israelitas respondieron, haremos todo lo que nos manda Jehová, haremos todo, es condicional. No era solamente el Señor solo, como los pactos incondicionales, por ejemplo, con Abraham fue el Señor. Yo Jehová, yo soy. El Señor habló, Abraham no hizo nada, tampoco le pidió, no tiene condiciones esa ley. La ley ese pacto, el nuevo pacto tampoco tiene condiciones.
Él cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne y pondrá su espíritu, pero no tiene nada que ver con la obra del hombre o con que el hombre responda o haga algo. Simplemente creer. El pacto palestino también tiene que ver con la tierra. Dios se lo va a dar, pero no porque ellos son buenos o han cumplido la ley, porque Dios se lo va a dar. Él cumple su promesa y le va a dar la tierra en el tiempo del milenio. Y le va a dar toda la heredad que Dios le ha prometido desde el principio. Entonces dice, más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, porque aquí es el pacto incondicional. Nosotros, aunque el nuevo pacto fue dado también a los judíos, nosotros entramos en el nuevo pacto, en la forma del nuevo pacto, que es por la fe. Entonces el que justifica al impío es aquel impío que cree, porque aquí son todos impíos. Entonces el que cree, porque dice su fe le es contada por justicia. Entonces le está tratando de poner en la mente de los judíos, en este caso, de que ellos se den cuenta que aquí no es condicional, no es por las obras, es simplemente depender de lo que Dios ha hecho. ¿Qué cosa? La redención y la propiciación en Jesucristo su Hijo. Por eso dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solamente tiene que creer, depositar esa confianza, por así decirlo, estar firme y confirmar lo que Dios ha hecho. Entonces Abraham no tiene de qué gloriarse Abraham, y nunca lo hizo tampoco, porque él creyó. Entonces dice, entonces su fe le es contada o le es imputada o expuesto a su cuenta, como una cuenta bancaria, expuesta a su cuenta a favor de él, la fe, y eso le es contada lo que es depositada en la justicia. Es declarado justo todo aquel que cree. Justifica al impío, porque aquí no está bajo la ley. El que era impío y faltaba la ley, tenía que pagar. Aquí no, porque hay uno que pagó y ese es Jesucristo. Por eso la diferencia, que le debe costar un poquito a los judíos entenderlo por lo que dice la Escritura. A ver si alcanzamos. Ya. Dice, como empezamos después, va a darnos unos 10 minutitos más. Espera que alcancemos aquí. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué está David aquí? Un día me preguntaba, bueno, ¿por qué David? ¿Para qué agregar a David? Hay que preguntarse, hermano, porque la idea aquí es que estudiemos, pero también aprender algunas cosas. Hay que hacerse preguntas. No te quedes con lo que has escuchado, está bien. Todo eso puede servir, pero para entender más la Escritura, hay que hacerse preguntas, y uno así va avanzando. Hay que hacerse preguntas, hay que leer y hacerse preguntas. ¿Por qué está David aquí? Miren, lo que uno piensa. Abraham no estaba bajo la ley. Entonces puede decir, claro, bueno, ya, está bien. Está bien. Abraham no estaba bajo la ley. Ya, concedemos que puede ser por la fe y no por la ley. Ya. Pero ¿y David? David sí estaba bajo la ley. Entonces, él sí es por las obras. Podría pensar ello. Entonces, no, pues David estaba bajo la ley, entonces ya. Concedamos a Abraham, pero ¿y David? Tiene que ser por las obras. Mira lo que dice. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿David entendió eso? Sí. Estando bajo la ley, David entendió eso. Cuando él faltó, cuando él adulteró, tenía que haber sido muerto. Pero Dios no lo hizo, ¿por qué? Porque quería enseñarnos a nosotros y a los judíos que no es por las obras. Entonces, aquí David va a hablar del Salmo 32, que es probablemente relacionado con su pecado, que está en 2 Samuel capítulo 11, con Betsabé, y que aparece esa confesión en el capítulo 51 de los Salmos. Pero aquí está en el 32.
seguramente tiene que ver con el mismo hecho. Es que no se piensa que puede ser otra cosa. Entonces, lo primero es que él habla de la reacción del hombre que no es por obras. Mira cómo dice. Como también David, ya estando bajo la ley, habla de la bienaventuranza, es decir, de la felicidad, de la alegría que produce del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Porque si Dios atribuyera justicia por las obras, ninguno sería justificado. Por eso habla de la felicidad, de la alegría. Y ahí cuando dice atribuye, es la misma palabra que vimos allí en el verso 5, donde dice su fe es contada por justicia, es la palabra imputada, ya, o puesta a su cuenta. Aquí es, aquí dice a quien Dios imputa o atribuye, ya, o pone a su cuenta justicia sin obras, sin las obras. Y es David, diciendo, ya, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Ya? Y nuevamente habla de la palabra ahí, bienaventurados, felices, gozosos, alegres, aquellos, o la mejor traducción, de los que cuyas iniquidades, y las iniquidades son las faltas a la ley. Es la palabra anomías. ¿Qué significa? O sea, sin la ley, que no cumple la ley, es privativo, ley más el privativo A. Entonces, dice, cuyas iniquidades, cuyas faltas a la ley, dice, son perdonadas o fueron perdonadas de una vez y para siempre. ¿Saben? El hombre, incluso en este tiempo, a veces se pregunta, ¿me perdonará Dios por lo que hice? A veces dicen, no, si Dios me perdonó. Bueno, ese es un poquito más, más jactancioso, ¿ya? No, si yo sé que Dios me perdonó, ya. Pero lo mencionan. Algunos cuando están a punto de morir dicen, Dios, perdóname. Porque en el fondo el hombre sabe de alguna manera de que necesita ser perdonado. A veces por los hombres, por su familia, por los cercanos, pero especialmente por Dios. Y siente esa necesidad de que Dios le perdone y a veces duda si Dios le va a perdonar o no. Y aquí dice, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas bajo la ley. Él faltó a la ley y adulteró. Y Dios lo perdonó. Miren, veamos cómo lo dice, ¿ya? Me parece que está... Me parece que está en el capítulo 12. Ya. En el 2 Samuel 12:13. En el 12:11 fue cuando cometió el pecado con Betsabé, que la vio bañándose y la deseó y la atrajo y después mandó matar a su marido en el frente de batalla, a Urías. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, después que Natán le abrió los ojos, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, y Natán se volvió a su casa. ¿Ya? Entonces, el hijo que había concebido Betsabé con David en este acto de adulterio, iba a morir. Pero dice, no morirás, porque también Jehová ha remitido tu pecado. Y por eso ahí en el Salmo 32 dice así. Aquí lo dice prácticamente de manera exacta, dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, y que Dios perdona
de verdad, realmente. Entonces, claro, hubo juicios con respecto a David por su pecado, pero él fue perdonado. Y la tristeza que tuvo en la muerte del hijo que había concebido Betsabé, pero también fueron 3 hijos más, que son Amón, Absalón y Adonías. 3 hijos perdió. Son 4 hijos que murieron. Y algunos toman el texto de que cuando alguien robaba una oveja, tenía que pagar 4 ovejas. Algunos toman ese texto, que el precio del robar una oveja, y esta oveja en este caso sería Betsabé, que era la oveja de Urías, que como la ilustración que le mostró Natán en cuanto al ladrón, ¿verdad? Aquí murieron 4 hijos de él. Son hombres, pero algunos toman ese texto como un pago por la oveja que él robó, Betsabé. Entonces, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados, es decir, no tenía ni una posibilidad si Dios no hubiera remitido su pecado. Y él lo expresa en el Salmo 82. Dice, y fueron perdonados de una vez y para siempre. Y dice, y cuyos pecados son cubiertos, ¿ya? Y esa palabra cubierto es cubrir completamente, totalmente, es tapar totalmente. Entonces es como el propiciatorio, es como esa plancha de oro que era puesta sobre el arca, que cubría la ley, que el hombre ha faltado. Entonces esa propiciación es cubrir los pecados. O sea, que Dios ha hecho propiciación. Por ejemplo, el publicano, el fariseo publicano, ahí en Lucas 18 dice, sé propicio a mí el pecador. Es decir, Señor, cubre mis pecados. Solo tú puedes cubrir mis pecados, solo tú puedes tapar mis pecados, que tú no los veas. Y el propiciatorio es el Hijo. Entonces, cuando dice, sé propicio a mí, dice, cúbreme. Solo tú puedes hacerlo. El pecador, el publicano. Entonces aquí dice, cuyos pecados son cubiertos, las faltas, los errores. El otro es la iniquidad en cuanto a la ley, y aquí seguramente los judíos, y no sé, puede ser también la generalidad de los hombres aquí, dice cuyos pecados en general son cubiertos. Y la palabra ahí es fueron cubiertos, es decir, es seguro. Aunque David miraba al Mesías, es decir, la muerte del hijo hacia el futuro, eran cubiertos, porque el Señor, habiendo pasado por alto los pecados, ahora sí entrega a su hijo y son justificados todos aquellos que creyeron o fueron perdonados, porque realmente el Señor perdonó en el Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles. Qué grande, ¿eh? Que uno quiere parar un poquito y decir que tremendo, ¿eh? Como primero el apóstol Pablo, cómo les da tanta argumento, ¿ya? Tanta Biblia, tanta escritura. Y cómo conoce también la mente, es porque Pablo lo bueno que tiene es que siendo judío conoce la mente del judío, pensando que Abraham podía ser justificado por las obras porque era un tremendo hombre y en su vida nunca faltó prácticamente, y le dice que no. Pero ahora pone a David que está bajo la ley, pero bajo la ley también. Dice, por la fe, ¿ya? Atribuye justicia sin obras, porque por las obras de la ley ninguna carne o ningún ser humano será justificado delante de Dios. Qué tremenda obra del Señor, qué sabiduría la de Dios, sabiendo que el hombre iba a faltar, Él provee una salvación que no depende de las obras, sino solamente de poner una confianza, una fe, y depositarla en Dios por medio de su Hijo. Dice, verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ya? Entonces aquí, cuando dice el varón, no es hombre y mujer. Entonces probablemente aquí se está refiriendo a él, a David. Porque dice, bienaventurado el varón. En lo otro generaliza, pero aquí el varón. Entonces debe ser David. Entonces es la alegría, el gozo de él. A quien el Señor no inculpa de pecado, es decir, no pone a su cuenta, aquí la misma palabra imputar, entonces a quien, pero negativo, no imputa o no pone a su cuenta, dice,
el pecado. Y ahí tenemos cuando dice Natán que Dios ha remitido su pecado, lo ha remitido, lo ha llevado lejos. Entonces, ahora, antes era el que cubría el pecado, pero ahora el Señor, que el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, sino que lo quita. Y la palabra quitar es levantar levantar y lanzar lejos. Y se olvida Dios. Dice que lo tira lo profundo del mar y se olvida para siempre. Entonces, en él, no solamente han sido cubiertos, sino que han sido quitados, echados fuera totalmente los pecados, de una vez y para siempre. Pero aquí está que bienaventurado el varón, que debe ser el mismo David, a quien el Señor no inculpa de pecado. Y cuando dice no, es la misma palabra que está allí en el verso 31, donde dice, lo habíamos leído, mire, leámoslo y terminamos, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, o sea, jamás, no suceda por ningún motivo, y tiene una idea imperativa, o sea, no pienses en hacerlo. Te mando que ni siquiera lo pienses. Es un mandato, pero para no hacerlo. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurado a quien el Señor no inculpa, o sea, de ninguna manera, jamás, por ningún motivo, ni lo pienses, y te mando a que ni siquiera lo consideres, porque no es así. Dios no inculpa de pecado a ese varón que dice a quien atribuye justicia sin obras. Entonces es bienaventurado a quien Dios por ningún motivo inculpa de pecado. O sea, Dios salta, o sea, Dios perdona totalmente sin tomar en cuenta el pecado, pero claro, pero en base a la obra de su Hijo. Él mira a su Hijo y el que cree del Antiguo al Nuevo Testamento después de la obra de su Hijo, lo ve en el Hijo. Y no solamente nosotros somos aceptos en el amado, podemos decir que también lo del Antiguo Testamento, porque Dios los ve ahora a través del Hijo. Antes lo veía a través del propiciatorio donde estaba la sangre derramada, ya, donde era rociada la sangre, pero ahora a ellos los ve en el Hijo, porque el Hijo ya fue entregado y lo otro era figura. Por tanto, sus pecados son cubiertos, son totalmente cubiertos, dice, lo hemos visto cubrir completamente, y dice ahora, feliz, yo, David, feliz, porque a mí el Señor, por ningún motivo, nunca, jamás, me inculpará de pecado. Es decir, cuando Él perdona, perdona de una vez y para siempre. Eso es lo que está diciendo. Entonces tenemos la justicia que es por la fe en Jesucristo, el declarar justo al pecador, y es en Abraham, que es antes de la ley, pero también pone como ejemplo o ilustra en Abraham y en David, el cual está bajo la ley, y aún a él, que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, a pesar de la falta a la ley, son perdonadas si realmente cree y confía, como él lo hizo. Ya, ok. A ver, ¿puedes tú orar, Marcelo, para terminar? Y de ahí conversamos. Ya. Okay. Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por la gracia tan grande que tú nos has dado, el regalo de la salvación, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, Padre, a entender que nada merecíamos, nada proviene, nada podemos hacer nosotros para tener salvación. Gracias porque tú nos enseñas. Te pedimos, Padre, que nos ayude en nuestro corazón el deseo de seguir aprendiendo. Ayúdanos porque nos cuesta, Padre, el tiempo, nos pone mal, Padre, las cosas de este mundo y nos llevan de un lado a otro, pero danos la fuerza y el deseo de seguir aprendiendo, Padre. Ayuda a nuestro hermano José con sus tiempos, con sus problemas, Padre, de salud, pero gracias le damos también, Padre, por su tiempo. Gracias, Padre bendito, por todo. Nos encomendamos a ti agradeciéndote y pidiéndote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor.